2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Nunca dejamos de agradecer la sintonía que nos dispensan todos los oyentes de Magis 98.3 y a través de nuestras redes sociales cada sábado. Estamos eternamente agradecidos de que sigan escuchando Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Vive como si fuera a morir mañana. Aprende como si fuera a vivir siempre. Esta semana conversamos con un antiguo alumno que busca estar muy enfocado en sus objetivos. Esta semana les traemos una historia del Instituto Politécnico Loyola, de uno de sus antiguos alumnos. Esta semana hablamos con Daniel Moreno. Sus inicios en el Politécnico al final del nivel primario. Ingresé al Instituto Politécnico Loyola en el 7º curso. Su encuentro con la química. Yo entiendo que el problema de la química es la metodología. Estudiar matemáticas con música, una combinación extraña. Por ejemplo, yo estudiaba matemáticas en mi casa, con música. Hacer las cosas con calidad, un valor aprendido en el Politécnico Loyola. Que cuando uno va a realizar algo, debe cumplir con las expectativas establecidas. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Iniciamos nuestro programa. Iniciamos Huellas. Bien, señores del programa Huellas, nosotros seguimos conversando con los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola y en esta oportunidad la institución va a cumplir este año 65 años. Con nosotros un buen alumno, un buen antiguo alumno de esta institución, Daniel Moreno, está con nosotros y queremos conversar con él en este programa que es dedicado precisamente a los antiguos alumnos. Daniel, cuéntame, ¿cuándo tú ingresas al Instituto Politécnico Loyola? Ingresé al Instituto Politécnico Loyola en el 7º curso, que antes era la intermedia. Eso fue en el año 80 aproximadamente, si mal no recuerdo. Entonces, desde ahí hasta el año 87, en que nos graduamos de perito en electrónica, que en su momento era la única carrera de electrónica que había y que básicamente estaba orientada a la parte industrial, electrónica. Pero luego vino la división y entonces se hicieron las menciones de comunicación y digital. ¿En qué escuela tú estudiabas antes de ingresar aquí? Primero y segundo, ¿quién te motiva a estudiar en el Politécnico Loyola? Bien, yo empecé a estudiar en la escuela José María Alejandro Pichardo, lo que era la escuela pública, hasta 5º curso. Luego, en el año 79, cuando el ciclón David, las ventanas, sobre todo de la escuela, se fueron y no había docencia. Mi papá me inscribió en lo que era el Colegio Quisqueya, la Avenida Libertad. Ahí hice el 6º grado y luego hice el 7º aquí en el Loyola. Básicamente, el motivo era de que mi hermano, que también se graduó aquí de mecánica industrial, estaba en el Loyola desde primaria.
pero por razones de edad a mí no me pudieron inscribir en el Loyola porque con apenas 5 años ya yo estaba cursando el segundo grado de primaria. 5 años. Así es. Wow. Entonces, 5 años en segundo, ya tú sabías leer y escribir. Así es. Entonces, cuando me vinieron a inscribir a esa edad, en el Loyola no me aceptaron. Y por eso me inscribieron en la escuela pública José María Alejandro Pichardo hasta el 5º curso, que por razones del ciclón, como te decía, tuvimos que pasar a otro colegio. Bien, cuando tú ingresas al Politécnico en 7º grado, ¿tú recuerdas tu impresión como de que llegaste aquí, que tuviste en una escuela totalmente distinta de las que tú habías estudiado? Sí, realmente era totalmente distinta. Empezando por el examen de admisión que nos dieron para poder ingresar, porque no bastaba con inscribirse ya, había que tomar un examen de admisión a ver si cumplía con los requerimientos del nivel. Luego de esto vi la gran disciplina que había, especialmente con Lali, que nos mantenía con una disciplina bastante exigente, las filas, el rezar antes de empezar la docencia, y todo el orden que había en cómo conducirse, cómo comportarse, para salir, para entrar, la puntualidad. Todo eso fue realmente un cambio con respecto a otras escuelas donde quizá no había tanta exigencia. Bien, en 7º grado, ¿tú recuerdas algunos de los alumnos cómo eran todos nuevos? ¿Tú fuiste de los pocos que ingresaste o contigo ingresaron muchos estudiantes en 7º grado? No, realmente la mayoría venía de la escuela primaria de aquí de Loyola. Fueron pocos los que ingresaron desde otras escuelas. ¿Tú recuerdas compañeros tuyos de 7º grado? ¿Algunos los recuerdas? ¿Continuaron contigo hasta terminar aquí en Sí, claro. Sí, la gran mayoría continuaron octavo y entonces luego venía el examen de admisión para ingresar a la superior y gran mayoría de ellos estuvieron conmigo hasta terminar la carrera y otros que se fueron a otras carreras. ¿Y los profesores? ¿Recuerdas algún profesor? ¿Recuerdas alguna anécdota especial en 7º grado? Bueno, una de las cosas que yo más recuerdo hasta con gracia era el padre Soba, que era un padre bastante disciplinado, bastante fuerte en sus enseñanzas y sobre todo por la materia que nos daba, que era religión, pero una religión donde él extraía mensajes de la Biblia y mensajes sociales, hacía lecciones, párrafos para que uno se los aprendiera, prácticamente no, de memoria, y tenía que recitarlos. Y recuerdo una poesía que todo el que pasó por 7º grado debe recordarla, que se llama Conciencia. ¿Algún pedacito te...? Bueno, dice más o menos así: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo, que a solas con el pecado fueses tú para el malvado, delator, juez y verdugo. Pero la recuerdas íntegra. Me imagino que la mayoría de los compañeros la deben recordar así. Igual que tú. Igual que yo. Cuéntame de los profesores o las profesoras. ¿En 7º ya habían profesores y profesoras? Sí, claro. En 7º recuerdo, por ejemplo, el profesor Francisco, la profesora Jocelyn Lebrón, recuerdo la profesora Presbia Terrero de Tapia, el profesor Darío Gómez, Narciso Vázquez, me parece que era, soy Narciso, el profesor de deportes, no recuerdo el nombre, creo que era Julio, tendría que ponerme a recordar así, no, pero porque hace mucho tiempo. Claro. ¿Alguna materia como que te encantara, que te gustara, o alguna materia que tú la pasabas sencillamente porque había que pasarla? Bueno, entre los profesores que se esmeraban en dar su materia estaba el profesor Darío Gómez, que lo que le llamaban lengua española era una
una cátedra de la conjugación de verbos, en la fonética, a tal punto de que nos daba también el inglés y, entre otras cosas, nos enseñaba a rezar en inglés, o sea, una serie de cosas que eran un plus a lo que era la educación. Y materia que quizás no era la más, ¿cómo se dice?, la más agradable para nosotros podría ser la química en su momento. ¿Y qué tenía la química? Yo entiendo que el problema de la química es la metodología, al igual que la historia. El profesor Soriano de historia, ahora que me acuerdo. El problema de la química y la historia es que yo entiendo que deben enseñarse de manera que uno se involucre, se encante con la materia. O sea, yo veo un video, por ejemplo, de YouTube ahora, de reacciones químicas y cosas así, y yo los entiendo perfectamente, cosas que quizás en su momento no lo entendí, por la forma como me lo explicaron, y quizás los laboratorios no tenían los elementos para que uno pudiera vivirlo y aprenderlo sin necesidad de leerlo en un libro. Creo que ese es el problema de esas materias, de la historia, que había que aprenderse de memoria y ya, y la química, que había que leer muchas fórmulas y muchas cosas. Entonces, en la historia, si el profesor te cuenta la historia, quizás tú no tienes ni siquiera que leerla y la asimilas mejor. Y entonces las materias como física, matemática, ¿esa te encanta? Sí, las matemáticas yo creo que he sido más o menos bueno en matemáticas. Bien, ¿nunca te viste entre séptimo y octavo al borde de quemar ninguna materia? No, gracias a Dios, hasta terminar la carrera de perito, mi promedio estuvo sobre 80 y tuvimos el privilegio, por decirlo así, de recibir un reconocimiento de excelencia académica al graduarnos en quinto año. ¿Ninguno de tus compañeros en lo que se llamaba intermedia, séptimo y octavo, camino al bachillerato, se quemó, tuvo que irse en ese proceso? Sí, claro, varios estudiantes. Algunos por disciplina. ¡Wow! Sí. Hubo estudiantes que definitivamente no se adaptaban al comportamiento que exigía el Loyola y tuvieron que salir por asuntos de disciplina. Otros, lógicamente, por la nota. Quizás en el trayecto hubo estudiantes que, aunque no se veía como tal, pero la misma condición económica los hizo de alguna forma desertar. ¿Tú recuerdas alguna anécdota de un estudiante entre séptimo y octavo que todavía hoy tú dices, pero Dios mío? Sí, hoy te ríes porque ya han pasado muchos años, pero quizás en ese momento la gente se ponía seria. ¿Alguna anécdota así? Aunque no digas el nombre del estudiante. Bueno, hay una anécdota que es bastante chistosa, que fue en inglés, con el profesor Darío. Había un estudiante que no estudiaba. Entonces, en cada clase de inglés, lo primero era new words, o sea, nuevas palabras, vocabulary. Entonces, la rutina era, what is the meaning of tal palabra? ¿Cuál es el significado de tal palabra? Y a un estudiante le tocó, what is the meaning of never? Como él no estudió, él respondió, the meaning of never is nevera. No, por favor. ¿Y qué hizo el profesor? Reírse, ¿qué va a hacer? Ay, Dios mío. Y supongo que todo el curso se fue abajo, como se dice. Porque no había estudiado. Lo único que se le ocurrió fue eso. Y después, ese estudiante, que no tienes que decir su nombre, él pasó. No llegó ni siquiera a primero de bachillerato. Es decir, tuvo que retirarse octavo. Bien, cuando llegas al bachillerato primero, ya las cosas cambian. Claro. Entonces, en primero de bachillerato, ya, cuéntame un poquito cuando entras a la superior, tu impresión, los maestros, las materias ya en la superior, al inicio de la superior. Bueno, la exigencia era mayor y habían materias más exigentes en cuanto a disciplina y en cuanto a exigencia. Por ejemplo, a alguien que yo recuerdo con mucho cariño es al profesor Pablo Rodríguez, que nos dio mecánica básica, donde ya teníamos que ir a un taller a trabajar con herramientas, hacer piezas y eso. Y era una persona muy exigente. Al igual que el profesor Bolívar, que nos daba dibujo,
que exigía unos trabajos impecables en cuanto a trazado, caligrafía, en el dibujo, y eso marcó la calidad de los trabajos posteriores, tanto a nivel de académico como a nivel en la parte profesional. O sea, las exigencias que te hacían a ti en el Loyola de que tu trabajo tenía que ser de calidad, necesariamente tú lo transfieres al trabajo en tu vida cotidiana ya como profesional. Entonces, profesores como Pablo Rodríguez, Bolívar, son experiencias que uno la tiene en la cabeza y que la mantiene en su vida y se la transfiere a sus hijos también. Estás escuchando Huellas. 2017, año del 65 aniversario. Instituto Politécnico Loyola, fidelidad y excelencia. En octubre de 1951 y 1952 nace la idea. El padre Luis González Posada propone crear una escuela técnica popular en República Dominicana e invita al padre Ángel Arias a hacer un estudio de factibilidad. El 23 de octubre del año 1952, luego de 3 meses de la firma del contrato entre el gobierno dominicano y la Compañía de Jesús, es inaugurado solemnemente el Instituto Politécnico Loyola, con 691 alumnos de bachillerato técnico y 63 alumnos de primaria. 2017, año del 65 aniversario. Instituto Politécnico Loyola, fidelidad y excelencia. Estás escuchando Huellas. Bien, ya en el bachillerato, en primero esencialmente, ¿tú nunca tuviste la necesidad de amanecer estudiando? ¿Podías hacer todos tus trabajos en el horario de la tarde y luego irte a dormir tranquilo, sin problemas? Bueno, yo creo que nunca amanecí como tal. Yo quizás me pude haber acostado tarde y levantarme temprano, pero amanecer corrido creo que nunca lo hice. Como yo sé de algunos estudiantes que amanecían. Sí, pero a veces es la misma presión que los hace llegar a ese extremo. Además de, vamos a decir, el privilegio mental que Dios le dio a cada uno, la capacidad de retención o las habilidades para determinadas materias, porque hay estudiantes que son buenos para una cosa y otros para otra. Entonces, a lo mejor también el temor a ciertas materias. Hay estudiantes que le tenían miedo a una materia que por más que se le explicaban o por más información que tuvieran, estaban como predispuestos a quemarse. A veces también la fama de la materia, por ejemplo, trigonometría, química, tal materia es el cuco de ese curso. Se decía, por ejemplo, que el segundo de bachillerato era el filtro del Loyola. En fin, a veces la predisposición era más fuerte que la misma capacidad del estudiante. ¿Dónde tú estudiabas? ¿En tu casa siempre o venías aquí a la biblioteca del Politécnico a hacer algunos trabajos? Depende. Por ejemplo, yo estudiaba matemática en mi casa, con música. ¿Con música? Con música. Yo prendía mi equipo de música y estudiaba matemática con música. ¿Pero y eso? Y solo, siempre estudiaba solo. ¿Pero y eso? ¿Con música, matemática? Siempre yo estudié matemática así. ¿Y solo? Y solo. Ahora, otras materias como por ejemplo, en su momento, lógica digital, a veces ya estudiábamos con compañeros como Serrano de la Rosa, Medrano Piña, Cecilio Polanco, que a veces íbamos a la casa de ellos. Uno vivía en San Isidro, otro vivía cerca del Parquecito, y nos reuníamos en esas materias de electrónica, por ejemplo. Pero matemática, historia y cosas así, yo la estudiaba solo. Pero en el caso particular, la matemática me gustaba estudiarla con música. Y eso era como un estímulo, la música, y alta. Así es, en la matemática siempre. Qué raro. Bastante raro. ¿Y nunca venías aquí a la biblioteca del solamente cuando algún profesor solicitaba algún trabajo de investigación que en el texto, en el libro de texto que tuviéramos no estaba disponible, veníamos a hacer algún trabajo a la biblioteca. Pero normalmente yo no asistía a la biblioteca a estudiar, realmente no. ¿Lo hacías en tu casa? En mi casa.
Bien, entonces, ¿por qué tú escoges electrónica? ¿Por qué? Bueno, yo elegí electrónica, si se quiere, por vanidad. Vanidad. Porque yo realmente quería estudiar mecánica diésel. Sí. Pero resulta que la electrónica se la daban a los mejores promedios, a los que tenían mejores notas. Entonces, como yo tenía buenas notas, decidí tomar electrónica. Pero no realmente, eso no era lo que yo quería estudiar. Si no, mecánica diésel. Eso era lo que me gustaba. Pero tenía cosas de la vida, ¿verdad? Por eso digo, quizá hubo algo de vanidad, de privar con los compañeros y esas cosas. Pero realmente era mecánica diésel lo que yo iba a estudiar. Bien, ya de tus compañeros que iniciaron contigo, desde ya primero hasta cuarto era. Hasta quinto. Hasta quinto, en ese momento. ¿Quiénes siguieron contigo hasta la carrera de electrónica, que todavía hoy tú los consideras, te juntas con ellos, que siguen siendo más que compañeros, ya amigos, porque ya es otra época? Bueno, hay una cosa negativa de la promoción de nosotros que yo creo que cabe destacar. Una de las promociones más desunidas que yo conozco ha sido la de electrónica de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente no se junta, en sentido general, independientemente de que sean amigos o no. Porque allá se crearon una especie de grupos dentro de la promoción. La gente que le decían la gente de las matas, la gente de Neiva, la gente de la capital, los riquitos del grupo y los humildes de San Cristóbal como nosotros. Y como que siempre habían islas dentro de la promoción. Y al final nos graduamos y como que no existe esa comunicación. Solamente con 4 o 5 que no, ¿cómo te digo? Nos conocíamos desde hace tiempo. Y seguimos teniendo relación. Hoy todavía. Pero por decirte algo, del 87 a la fecha, ¿cuántos años van? 30 años aproximadamente. Sí. Y yo no te puedo decir que ha habido un encuentro de la promoción 87. Un solo. Y si me he reunido con alguno, ha sido con 2 o 3, como mucho, de la promoción. O sea, no ha habido esa unión, esa fraternidad de, vamos a reunirnos ¿Y a qué se debe? ¿Qué tú crees? Que en ese momento, que dentro de la competencia que había en la carrera, quizá empezando por los promedios, hubo como una rivalidad y como que no había compañerismo realmente. Sino rivalidad. Cierta rivalidad en esa promoción. Es decir, yo supongo que muchos de ustedes, al momento de su graduación, recibieron pergaminos de reconocimiento por sus notas. Muchos de ustedes. Bueno, decir mucho no. Algunos 5 o 6. Pero por ejemplo tenemos el caso de las pasantías que se daban al finalizar el cuarto año, que eso fue una rivalidad extrema. Por ejemplo, porque las pasantías buenas las daban a Codetel, IBM en su momento, creo que Refinería, y entonces también ahí había una gran rivalidad. En la pasantía. En la pasantía, en la pasantía que se le asignaba a los estudiantes. Parece que era una promoción muy competitiva. Muy competitiva, realmente. Básicamente. Sí, quizás por eso. Yo la vi así. Muy competitiva. Yo la vi así. Gente que quería destacarse, tú te destacas, yo me destaco. Exactamente, realmente pasó eso. Y es algo que a mí, vamos a decir, me duele, que yo no pueda, por ejemplo, agarrar mi agenda y decir, déjame llamar a 10 compañeros de promoción para juntarnos. Pero ¿tienes algún amigo de ese grupo? Claro. Por ejemplo, o tenemos, por ejemplo, a Manuel Antonio Medrano Piña, Serrano de la Rosa, hermano del sacerdote. Sí. Tengo amigos que no se graduaron, pero que estuvieron en el camino, como Elvin Dionisio. Pero no son muchos, realmente no son muchos. Y no es mi caso particular, porque si tú le preguntas a otro egresado de esa promoción, va a tener la misma limitante
Pero parece que era quizás porque era una promoción muy competitiva. Sí, yo creo que sí. ¿Qué enseñanzas tú tienes todavía al día de hoy del Politécnico Loyola? Que tú la pones en práctica en tu vida profesional, en tu accionar. Bueno, yo creo que una palabra mágica o clave es la calidad. Que cuando uno va a realizar algo, debe cumplir con las expectativas establecidas. Que uno no puede ser mediocre en lo que hace. Porque definitivamente si usted no tiene la capacidad o el interés de realizar algo, no lo haga. Diga, no puedo hacerlo. Pero no simplemente hacer las cosas por hacerlas. Yo creo que la calidad es una cualidad o una calidad que tiene Loyola, valga la redundancia, que se la pudo inculcar a sus estudiantes, a sus egresados, y los que pasamos por aquí, que aprovechamos eso, porque no podemos negar que hay personas que pasan por un lugar y no absorben nada, pero los que pasamos por aquí, que realmente nos sometimos al proceso educativo, académico, de formación integral que nos dieron en Loyola, tenemos esa palabra en la frente, calidad. Quizá de ahí se derivan otras cosas, otros valores, como pueden ser la honestidad, el respeto a las autoridades. Yo creo que si, por poner un ejemplo así medio chistoso, si los choferes de carro público hubiesen estudiado en Loyola, a lo mejor no fueran lo que son hoy, por ejemplo, porque tuvieran respeto a la autoridad, tuvieran respeto a los demás, valoraran el derecho que tiene el otro, o sea, todas esas cosas. A nosotros aquí, entre otras cosas, nos facilitaron la oportunidad de asistir a retiros, de tener una formación religiosa. No sé si la formación en mi época de estar solamente con personas del mismo sexo también influyó, no sé, a lo mejor, pero realmente tenemos una formación bastante integral en la parte humana y en la parte académica. ¿Qué hace en la actualidad, Daniel? Luego que terminaste aquí, ¿seguiste estudiando en la universidad? Sí. Yo terminé en el 87, ingresé a la Universidad APEC en el 88, terminé la ingeniería electrónica en el 92. En ese trayecto, desde el 87 que me gradué, hasta diciembre no estuve laborando. Entonces luego un amigo conocido, César Montaz, que era profesor de aquí, tuvo que dejar el cargo de profesor y me pidió que yo lo supliera. Entonces, desde el 88 estuve dando clases hasta el 94. Luego fui encargado del taller de servicio de la Curacao. Y luego me independicé totalmente en mi negocio, un centro de servicios en electrónica. Hasta el año 2004, que ingresé al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y estamos allá elaborando hasta la fecha de hoy, compartiendo mis actividades con una actividad personal, que es un centro de electrónica, que está ubicado aquí en la nave I del Parque Industrial Pisán, lo que antes era la fábrica de vidrio. A propósito, ese trabajo de electrónica, creo que tú presidías en algún momento, presides o llegaste a formar parte de una asociación de electrónica. Sí, así es. Hicimos las gestiones de tratar de unificar o de lograr que se formara una asociación de las personas que se dedican a servicios de electrónica de San Cristóbal, y lo logramos. Se llama Asociación de Talleres de Electrónica de San Cristóbal, que está conformada por los propietarios de las empresas que brindan servicios de electrónica en San Cristóbal. En la actualidad somos el presidente. Y además de eso formamos un clúster de electrónica, que es lo que está instalado aquí en la nave industrial I del parque, lo que era el Parque Favidrio. Y
Hace apenas alrededor de 9 o 10 meses que empezamos a elaborar, y la idea es crear una industria de electrónica donde se puedan manufacturar, ensamblar, diseñar y reparar equipos electrónicos, además de venderlos para el público en general y en un futuro para la exportación. Excelente. Gracias, Daniel. La verdad es que ha sido muy agradable conversar contigo. Sobre todo te fui poniendo mucha atención cómo tú ibas narrando, pero cómo tu propia narración también iba subiendo en calidad, en experiencia que tú ibas obteniendo mientras estudiaste y luego que saliste de esta institución. Estás escuchando Huellas. Estaremos nueva vez con ustedes la próxima semana con una historia real de estudios, de vida, de trabajo, con otras huellas. Gracias por su atención. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.